Bien, siguiendo con gráficos, ya sabemos cómo insertar un gráfico desde el teclado. Ahora veamos cómo insertar un gráfico desde el menú Insertar, Grupo Gráficos. Bien, vamos a establecer primero números. Establezcamos cualquier número. A ver, aquí ya está. Seleccionemos los datos y vamos a primero gráficos recomendados. Justamente son gráficos que el Excel nos recomienda. Tenemos aquí unos gráficos. Seleccionamos un gráfico cualquiera, el que más nos guste, digamos. Seleccionamos un gráfico cualquiera, digamos este de aquí, aceptar, y el gráfico se inserta en la misma hoja, en la misma página donde estamos trabajando, en la hoja 1. Cambiamos el tamaño, ok, y notemos algo interesante, que el gráfico automáticamente ha adquirido los valores numéricos que tenemos aquí en las celdas, ¿sí? Esos gráficos, este gráfico y otros gráficos que se insertan, podemos editarlos. Adicionalmente, todo gráfico o todo elemento que agreguemos en el Excel va a tener dos menús adicionales. En este caso, gráfico tiene dos menús. Ahorita no hay los menús, dice libro 2. Selecciono el gráfico y dice herramientas de gráficos, y los menús nuevos es diseño y formato. Y el nombre libro 2 se vino más a la izquierda. Bien, desde aquí puedo editar el gráfico. Esta barra, ese bloque, se llama estilos de diseño. Tengo dos botones, uno para ir avanzando de hoja en hoja, o puedo seleccionar de aquí el tercero, que abre todas las opciones disponibles para este gráfico. Seleccionemos un diseño diferente, digamos este de aquí. Bien. ¿Qué cambio hizo? Colocó el título de gráfico arriba, una fuente, un tamaño más grande, y una leyenda. Si quiero otro gráfico, clic, y el diseño que tiene aquí va a adquirir el gráfico. O también cuando acerco el cursor encima de un diseño, adquiere mi gráfico ese diseño. Ok. Al igual como vimos en el gráfico anterior, aquí puedo editar el título, puedo editar las barras numéricas de horizontales y verticales. Ahora, supongamos que quiero cambiar el gráfico, no quiero este. Vengo aquí, cambiar tipo de gráfico. Clic ahí. Digamos que ahora quiero un gráfico de líneas. Antes de ir al gráfico de líneas, según el gráfico, en esta zona aparecen más opciones de gráficos, ya que me muestra solo el gráfico principal que tengo, pero aquí debe aparecer más opciones de gráficos. Veamos. Decimos gráfico de líneas. En esta sección tengo una serie de categorías de gráficos, y aquí está líneas. Clic en líneas. Y lo que les decía hace un momento, aquí están las opciones. Entonces cada gráfico va a tener más opciones o menos opciones o ninguna opción, como hemos visto en el gráfico anterior. Entonces, esas opciones, si hacemos clic, el gráfico de muestra va cambiando. Va cambiando, va cambiando, va cambiando, de acuerdo a los datos que se adaptan al tipo de gráfico que tenemos aquí. Digamos, hacemos clic aquí y aceptamos. Ok, se cambió el tipo de gráfico. ¿Qué más podemos hacer aquí? Tenemos en el gráfico, cada nodo tiene un número que le corresponde al número que hemos insertado inicialmente. Esos números, a ver, cambiamos aquí. No quiero 4, quiero un 8. Mi gráfico cambió. Entonces son gráficos que están entrelazados con el origen de datos. Si cambio aquí un número, mi gráfico se va a actualizar. Bien, regresamos al gráfico, vamos a diseño, y el menú diseño trae algo interesante, que es agregar elemento de gráfico. Hacemos clic ahí, y el elemento de gráfico trae otras opciones: ejes, títulos, título de gráfico, etiquetas, tabla, barras, líneas, leyenda, líneas, línea, barras. Si hacemos clic en eje, por ejemplo, y voy a eje horizontal, notemos primero el gráfico.
tiene un eje aquí, una línea, que me indica del 1 al 6, me va a indicar cuántos valores tengo en el gráfico. Entonces, agregar elemento, ejes, y notamos aquí que el primer botón está remarcado. Es a más plomo que el otro. Quiere decir que esa opción está activada. Si quiero desactivarlo, hago clic encima para que estén los dos blancos. Sin embargo, acá ya no me aparece el eje. Ya no está. Entonces, para yo activar, hago clic aquí. Y si quiero la otra barra vertical, también clic. Apareció la barra o los números en orientación vertical y los números horizontales también. Estos elementos vamos a ir agregando de manera diferente según el gráfico que tengamos y la práctica o datos que vayamos a introducir. Entonces, pueden hacer prácticas con todos estos elementos y luego ir viendo los cambios que realiza aquí. Vamos a ver uno más. Pongamos el gráfico más por ese lugar para que no tape cuando desplegamos este menú. Digamos ejes de gráfico. Notemos nuestro gráfico tiene esta apariencia, no lo perdamos de vista. Y en horizontal primario, que apareció aquí un cuadrito. Título del eje o título primario. Si establezco aquí título de eje, puedo establecer número de datos que se refiere a este eje del 1 al 6. Quiero establecer ahora un título aquí. Agregar elemento, título de eje, título primario. Aquí también agrego otro elemento, quizás evolución trimestral, título aquí. Algo que les quiero comentar es que estos elementos que se agregan a los gráficos van a variar según el tipo de gráfico. Así como hemos visto aquí en cambiar tipo de gráfico, aquí aparecían más. En el anterior solamente aparecía uno, no aparecían otras opciones. De la misma manera, de ese mismo modo, aquí las opciones para algunos gráficos van a aumentar y para otros gráficos van a reducir. Bien, ahora otros gráficos aquí. Bien, ahora diseño. Estos elementos no lo vamos a ver todos porque algunos son para Excel intermedio. Por ejemplo, el de acá, línea de tendencia, Excel intermedio, Excel avanzado. Vamos a ir viéndolos poco a poco. Ahora vamos a insertar gráficos con estas opciones de aquí. A ver, selecciono aquí y voy directamente a un gráfico determinado que deseo. Digamos, quiero gráfico de circular o anular. Noten, solamente me va a mostrar opciones de este gráfico y cuando acerco el cursor encima de uno de ellos, automáticamente el gráfico se va a insertar como una vista previa. ¿Sí? Si quiero otro gráfico, lo mismo. También, solamente opciones de ese tipo de gráfico y así sucesivamente. ¿Ok? Si quiero gráfico dinámico, esto lo vamos a ver en el Excel intermedio, el gráfico dinámico. Ahorita no lo vamos a ver porque necesitamos más datos para esto. El mini gráfico ya no es como un gráfico movible como este, sino ese mini gráfico se va a adaptar al tamaño de una celda. Para ello vamos a necesitar datos en esta dirección, en sentido horizontal. Funciona vertical también. Vamos a ver, vamos a llevar este gráfico más a la derecha y nos colocamos aquí. Selecciono estos datos y selecciono mini gráfico, digamos líneas. En mini gráfico me pregunta mediante un cuadro dónde quiero colocar ese gráfico. Aquí es el rango de datos que seleccioné, esos datos. Ahora, ¿dónde quiero seleccionarlo? ¿O dónde quiero ubicarlo? Quiero ubicarlo aquí. ¿Qué rango es? E2. Entonces vamos a teclear E2 y aceptamos. Y el mini gráfico se ubicó aquí. Igual, ese gráfico tiene su propio menú, sus propias opciones. Entonces podemos usar las opciones que se adapten mejor a nuestras necesidades.
Todas las opciones que aparecen aquí son para ese mini gráfico. Quiero seleccionar punto alto, quiero indicar punto bajo, quiero indicar puntos negativos. Noten el cambio que ha tenido. Vamos a aumentar el tamaño de la fila para que se vea mejor. Y de la celda también. Ok. Aquí está nuestro gráfico. Quiero otro gráfico, otro mini gráfico. Estoy haciendo este cambio de la fila con la columna solamente para ver el cambio. Selecciono datos, insertar, mini gráficos. Quiero columnas ahora. Igual. Crear mini gráficos. Me dice en el rango de datos que están seleccionados. Y me pide una ubicación. ¿Dónde quiero ubicar ese mini gráfico? Aquí abajo. Es E3 ahora. Entonces, aquí escribimos E3. Aceptar. Y se aplicó el mini gráfico a esa celda. ¿Puedo hacerlo solamente en horizontal? No, también en vertical. Digamos, selecciono todo esto. También mini gráfico. Ahora pérdidas y ganancias. Aunque es un gráfico que no vamos a usar. O sea, mayormente se utiliza líneas y columnas. Ubicación es A8. Tengo aquí el rango de datos. Y aquí establezco la ubicación. Clic, ya está. Aumentemos aquí. Y ya está. Bien. Se aplicó el gráfico o el mini gráfico, se adaptó al tamaño de celda. Esto es en relación a insertar gráficos, a utilizar esta agrupación de gráficos.